Clase 26, parte 7. Uno de los ejemplos más importantes de la práctica, la rodadura sin deslizamiento. Básicamente el buen funcionamiento de una rueda. Y en este tema lo que vemos son vínculos, como en la parte anterior, pero no entre distintos cuerpos, sino entre variables cinemáticas del mismo cuerpo. Hay un vínculo entre cuánto rueda, o cuánto gira la rueda y cuánto se desplaza. ¿Qué es una rueda funcionando bien? Bueno, un cuerpo cilíndrico. Vamos a suponer que es homogéneo, que el centro de masa está justo en el centro, en este punto O, apoyado en alguna superficie con buen roce importante. Cosa que cuando el cuerpo gira, si hay un engranaje, como cuando pedalean en la bicicleta, que hace que la rueda gire sobre sí misma, el punto de apoyo de la rueda sobre la superficie no desliza. Por eso las ruedas tienen cubierta de goma, para que se apoyen bien, no haya roce. Entonces, si el punto de apoyo no desliza, cuando la rueda gira sobre sí mismo, lo que hace es avanzar, trasladarse. ¿Cuánto se traslada? Bueno, como hacemos siempre en este curso, un tiempo diferencial de t con velocidad omega significa un giro diferencial de teta, omega por diferencial de t. Un giro diferencial de teta. Cuando la rueda gira sobre sí mismo, supóngase que miremos esta línea que está inclinada, este diámetro que está inclinado. Cuando la rueda gire un diferencial de teta, este diámetro va a pasar a ser vertical. Pero la rueda va a estar un poquito más adelante. ¿Se imaginan? Esto que ahora está inclinado, gira un ángulo diferencial de teta, llega a ponerse vertical. Y el que está acá vertical va a quedar inclinado, digamos acá arriba, hacia la derecha. Cuando pasa eso, este punto que está en el extremo del diámetro inclinado, el borde de la rueda en el extremo del diámetro inclinado, va a estar apoyado en el piso. O sea, cuando este inclinado se ponga derecho, este punto va a estar apoyado como por acá. ¿A qué distancia del punto de apoyo anterior? Bueno, el arco de rueda es como que se desenvuelve sobre la superficie, se rectifica, se dice, y si el arco del borde de la rueda corresponde a este ángulo diferencial de teta, se escribe como r por diferencial de teta, porque así es el arco sobre la circunferencia, la distancia x avanzada por el punto de apoyo es igual a r por diferencial de teta. El vínculo, les estoy contando, entre cuánto gira la rueda sobre sí misma, variable angular, y cuánto se traslada sobre el piso, diferencial de x, variable lineal, es este, dx r por diferencial de teta. ¿Sí? Está escrito como ecuación acá abajo más grande. Entonces, un poquito más para imaginarse la situación. ¿Qué es lo que pasa cuando este diámetro que estaba inclinado pasa a estar derechito? Bueno, el punto O pasa a estar encima de donde se apoya este. O sea, el punto de apoyo se trasladó a una distancia diferencial de x y el punto O arriba de ese, también una distancia diferencial de x. O sea, no solo es el recorrido mirado acá abajo, sino cuánto se traslada al punto O cuando esto giró. Una manera distinta de ver esto, en lugar de pensar que la rueda gira sobre sí mismo y entonces se tiene que acomodar, es pensar que el punto de apoyo está quieto. El hecho de que haya buen roce, esta superficie de goma, un buen asfalto allá abajo, entonces no patina para los costados, ni para adelante ni para atrás, ese punto está quieto en el piso. Y entonces el movimiento de la rueda se puede ver como un vuelco, digamos, de todo este diámetro vertical con respecto a este punto de apoyo. Y así, con ese vuelco, el diámetro vertical pasa a estar inclinado y el que estaba inclinado pasa a estar vertical. Entonces, al punto de apoyo se lo llama, si uno toma este punto de vista, eje instantáneo. El movimiento de rodadura sin deslizamiento en el punto de apoyo, en el cual la rueda avanza mientras gira y coordina cuánto gira con cuánto avanza,
Está caracterizado porque acá hay un punto de la rueda que no se mueve. El punto de apoyo es un puntito, se ve un diferencial de masa ahí, lo miro y en este momento tiene velocidad 0. El movimiento del cuerpo rígido se puede ver como un vuelco o un giro respecto de este eje instantáneo. Y entonces, si se gira a un ángulo diferencial de θ, el punto O avanza respecto del apoyo una distancia r por diferencial de θ. Es una forma de ver cómo el punto O avanza. De las dos maneras se puede ver. Pero un punto de vista es rotación en torno al centro de masa y traslación del centro de masa. Y otro punto de vista es punto fijo acá abajo y rotación del cuerpo entero. Si se conoce el momento de inercia de la rueda respecto de un eje que pasa por el centro de masa, también se conoce el momento de inercia respecto de un eje que pasa por acá abajo, por la regla de Steiner. Sería el momento de inercia respecto del centro de masa más la masa de la rueda por esta distancia que es el radio al cuadrado. Entonces estos problemas se pueden hacer de dos maneras. A falta de una, las dos se pueden hacer, las dos son equivalentes y hay quien le gusta más hacerlo de una o de otra manera y pueden elegir. La cuestión es que estamos estudiando, desde un punto de vista, una rototraslación. Rotación alrededor del centro de masa más desplazamiento del centro de masa. O desde el otro punto de vista estamos estudiando una rotación pura. El otro día en la clase me preguntaban a qué me refiero con rotación pura. Aquí hay un eje fijo. Entonces todo el cuerpo se mueve como un eje que no se traslada y rotación alrededor de ese eje. Entonces, a la práctica. El diferencial de x recorrido por el centro de masa, o por el centro de la rueda, es r por diferencial de θ, donde diferencial de θ es el ángulo girado por la rueda. Puede ser de un punto marcado en el borde con respecto al centro, o de un punto cualquiera respecto del punto de apoyo eje instantáneo. El ángulo es el mismo. Dividiendo por el diferencial de tiempo transcurrido, se tiene la velocidad del centro de la rueda, r por velocidad, radio por velocidad angular de la rueda. Y derivando respecto del tiempo se tiene aceleración angular de la rueda, aceleración angular de traslación, igual a radio por aceleración angular de rotación. Entonces, la variable cinemática aceleración del centro de la rueda o del centro de masa y la variable cinemática aceleración angular no son independientes, están vinculadas por la condición de rodadura sin deslizamiento. De ahí el título: cuando hay rodadura sin deslizamiento, sin que patine la rueda, hay vínculo entre la aceleración lineal y la aceleración angular. Entonces, uno va a plantear las ecuaciones de rotación y las ecuaciones de traslación. Pero la aceleración que va a poner es básicamente la misma o la versión vinculada o traducida. Puedo cambiar A por R por alfa o puedo cambiar alfa por A sobre R. Poner una en función de la otra. Bien. Además, para manejar esto sin problema de signos hay que tomar convenciones consistentes. Quiero decir, si el desplazamiento de la rueda, del centro de la rueda, para cierto lado es positivo, por ejemplo este eje X, cuando la rueda tiene un avance positivo, naturalmente tiene un giro horario. Entonces, cuando el avance es positivo, al giro lo voy a llamar positivo. Voy a tomar una convención que sea positivo el giro horario. Porque si no tendría un diferencial de x positivo con un diferencial de θ negativo y me hace lío en esta relación. Se puede hacer, pero hay que andar con un signo menos entre medio que siempre nos trae dificultad. Entonces se eligen los signos, se eligen las convenciones de signos de traslación y de rotación de tal manera que se acompañen, como les contaba hoy con las sogas. Si la rueda trasladándose hacia la derecha es velocidad positiva, la rueda girando, acompañando a esa traslación, es positiva. La velocidad angular es positiva en ese sentido de rotación. Con ese cuidado se plantean los problemas. Quería insistir acá en que para imponer un vínculo siempre hay una fuerza, así como con el péndulo fijo decía que el eje no se mueve donde está porque hace la fuerza necesaria para acelerar el cuerpo, o en un
movimiento circular de una partícula colgada de una soga, la trayectoria es circular porque la tensión se encarga de proveer la aceleración centrípeta. Bueno, acá alguien se encarga de proveer la relación. ¿Y quién se encarga? La relación de no deslizar. ¿Y quién se encarga de eso? La fuerza de roce. La típica, los cuerpos no deslizan cuando la fuerza de roce estática es suficiente para mantener esa observación. Lo que observamos acá es que el punto de apoyo no desliza. La fuerza de roce que se encarga de eso, que hace el piso sobre la rueda, es de tipo estática. ¿Cuánto vale? Depende. O sea, no tiene una fórmula prefijada. Depende de las circunstancias. Como toda la fuerza de vínculo. La tensión de una cuerda que sostiene un péndulo depende de la velocidad angular del movimiento circular de la piedrita del péndulo. La fuerza de roce que actúa sobre un bloque que está apoyado en un plano inclinado depende de la inclinación del ángulo, del plano y de la masa del cuerpo. Y acá, la fuerza de roce estática depende, bueno, de las variables de constitución del cuerpo, o sea, su masa, su radio, su momento de inercia, y de la velocidad con la que queramos estar haciendo, o de la aceleración angular con la que queramos estar moviendo esta rueda, o de la aceleración lineal de su centro. Insisto, lo dije un poco enredado, pero la fuerza que está actuando acá del piso sobre la rueda, como siempre, tiene una componente normal y una tangencial o de roce. Y la de roce es de carácter estático. No sabemos cuánto vale hasta que no resolvemos el problema. Y cuando terminamos de resolver el problema, nos fijamos si el resultado que tenemos es menor que mu estático por la normal, o igual que mu estático por la normal. Porque si quisiéramos una fuerza de roce más grande, sabríamos que no se puede, que patina. La fuerza de roce estática, como siempre, tiene un valor máximo dado por mu estático por la normal. Y cuando uno la averigua para que esto ruede sin deslizar, puede revisar al final, recién al final, si no le hemos pedido demasiado al roce. Y si descubrimos que la fuerza de roce que calculamos es mayor que un estático por normal, concluiremos que no pudo ser una rodadura sin deslizamiento. Va a ser una rueda que patina. Como cuando un auto quiere frenar y la rueda patina, o como cuando quiere acelerar de golpe y sale arando, que la rueda gira pero no avanza. Bien. Rodadura sin deslizamiento es el régimen en el cual la rueda, cada vez que da una vuelta entera sobre sí misma, recorre 2pi por r sobre el camino. Entonces, llegado el momento de hacer los problemas, las ecuaciones son las ecuaciones de la dinámica. Y acá les contaba lo que es el eje instantáneo y lo que es el eje del centro de masa. Y después hago un ejemplo de la práctica. No, hago uno distinto porque para no repetir, pero similar. Y lo hacemos de las dos maneras. Entonces, aunque se haga largo. Respecto del eje instantáneo, uno toma momento angular con respecto al punto de apoyo. Momento de inercia corregido con la regla de Steiner por velocidad angular. La energía cinética se puede ver como la rotación pura, o sea, solamente un medio de momento de inercia por metro cuadrado con el momento de inercia correspondiente. Misma regla de Steiner. Y la dinámica dice suma de torques igual a momento de inercia por aceleración angular. Suma de torques respecto del punto de apoyo. Bueno, las fuerzas, ven el punto de apoyo, se fijan el vector R de posición del punto de aplicación y calculan torque. Depende siempre respecto de qué punto. Si lo hacen respecto del punto de apoyo o eje instantáneo, va el momento de inercia corregido con la regla de Steiner. Todo parejito, todo respecto del punto de apoyo. Y por último, la traslación del centro de masa de la rueda, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Donde dentro de las fuerzas está la fuerza de roce. Está la fuerza que el piso hace sobre la rueda con carácter de fuerza de roce. En cambio, si van a trabajar con el eje del centro de masa, quiero decir, van a ver el movimiento no como una rotación en torno al punto de apoyo pura, sino como una rotación en torno al centro de la rueda más una traslación, combinada con una traslación. Entonces,
Si van a hacer eso, los momentos angulares, los momentos de inercia y los torques se toman respecto del centro de la rueda. Vale que el momento angular respecto al centro de masa es el momento de inercia respecto al centro de masa por velocidad angular. Y si quieren recuperar el momento angular respecto del punto de apoyo, saben que van a tener la parte orbital, que es cómo se mueve el centro de la rueda, cómo se traslada, más la parte interna, que es cómo gira en torno al centro de masa. Pero eventualmente o eligen un caso, un punto de vista, o eligen el otro. Si quisieran comparar, van a pasar por acá. Hablando de energía cinética, una rototraslación, hay rotación y hay traslación, tiene un término de un cuerpo rígido, un solo cuerpo rígido, tiene un término de traslación, como si fuera una partícula de masa m con la velocidad del centro de masa, y un término de rotación en torno al centro de masa, un medio momento de inercia por velocidad angular al cuadrado. En todo este enfoque, el momento de inercia que se pone es el que se calcula respecto del centro de masa. Y la dinámica va a estar dada para la rotación, suma de torques igual a momento de inercia por aceleración angular, pero son los torques calculados respecto del centro de la rueda, del centro de masa. Y el momento de inercia calculado respecto del centro de masa. La aceleración angular, igual que la velocidad angular, igual que el ángulo girado, no hace falta decir respecto de qué punto, porque la rigidez del cuerpo hace que cualquier segmento que gira lo mismo respecto de cualquier punto. Bien, entonces hay dos puntos de vista y me faltó copiar acá, pero era por no repetir. La traslación se sigue estudiando como una traslación, suma toda la fuerza igual a la masa por aceleración, no cambia según el eje de rotación que uno mire. Entonces, se pueden hacer estos problemas de dos maneras. Y el problema que voy a contar acá, más o menos similar a los ejercicios 11 y 13 de la práctica, es un problema nuevo para no gastar el anterior. El problema dice, tenemos un piso horizontal, rugoso, con buen roce, una rueda, conocemos, es un cilindro homogéneo, de tal manera que el momento de inercia respecto al centro de masa es un medio de la masa por el radio al cuadrado, conocemos el radio, y tiene una soga enrollada, de tal manera que uno puede ir tirando de la soga y el punto de aplicación de la fuerza tensión en la soga va a ser siempre el punto de arriba. Cuando la rueda avanza, se va desenrollando cuerda, pero la tensión se mantiene y está aplicada siempre en el punto de arriba. Esto va a lograr que la rueda avance hacia la derecha con una aceleración a vector positiva, o sea, positiva en el eje X, componente positiva en el eje X, y con una aceleración angular positiva en sentido antihorario. La pregunta es, si damos como dato la tensión, aparte de la masa, el radio y todo lo del cuerpo, si damos como dato la tensión, averiguar la aceleración del cuerpo y la aceleración angular y la fuerza de roce que hace el piso para que esto ruede sin deslizar. Entonces, hay que dibujar bien las fuerzas. Fuerzas externas sobre la rueda son la tensión aplicada acá arriba y la fuerza de roce aplicada acá abajo. La normal aplicada en el piso acá abajo hacia arriba y el peso del cuerpo aplicado en el centro de masa hacia abajo. La fuerza de roce es estática y yo la dibujé acá hacia la izquierda, por golpe de vista, por intuición, pero no sabemos si va a ser izquierda. Insisto, y uno sabe para dónde, cuánto vale e incluso para dónde apunta la fuerza de roce estática después de resolver el problema. Lo va a despejar. Yo supongo para hacer el planteo que va así hacia la izquierda. Entonces tomo un eje X positivo hacia la derecha, está marcado acá, una convención angular positiva en sentido horario y puedo calcular torques y sumatoria de fuerzas. Si trabajamos respecto del eje instantáneo, bueno, ya va. Hacemos rotación y traslación. O sea, suma de fuerzas y suma de torques. Para la parte de suma de fuerzas, en el eje X, tensión con signo más y fuerza de roce con signo menos tienen que dar la masa del cuerpo por la aceleración del centro de masa. En el eje vertical, ya que no hay desplazamiento en el eje vertical, no hay velocidad ni aceleración en el eje vertical, la suma de estas dos fuerzas tiene que dar 0. Con eje Y positivo hacia arriba pondría normal con signo más, peso mg con signo menos, esta debería ser minúscula,
Y la suma de fuerzas en I es igual a 0. Y la de torques, ahora sí, me importa qué eje uso. Respecto del eje instantáneo, pongo el punto O de referencia acá abajo. La fuerza de roce no hace torque porque no tiene brazo de acción, está aplicada en el punto O y no tiene R. La fuerza normal también, o igual, no hace torque. Y la fuerza peso, como su línea de acción pasa por el eje, tampoco hace torque. O sea, así como estamos, no tiende a hacer girar al cuerpo alrededor de O. Ni la fuerza de roce tiende a hacerlo girar, ni la fuerza normal, ni la fuerza peso. La única fuerza que hace torque respecto del punto O es la fuerza de la tensión, que está aplicada a distancia 2R del punto O, con ángulo de 90 grados respecto de la posición, del vector posición, y en sentido positivo. Entonces, torque, fuerza por distancia del brazo de acción, con el signo que corresponde. Tau por 2R. T de tensión por 2R. Y eso es igual al momento de inercia, que lo pusimos, corregido con la regla de Steiner, de memoria, el de un cilindro respecto al centro de masa, más la corrección que corresponde, porque el centro de masa está, porque el eje está corrido respecto al centro de masa. Una distancia R por alfa. Y el vínculo, ya sabemos en general, dice que la aceleración de traslación es alfa por R. Entonces, así mirado, tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas, que son el valor de la aceleración lineal, el valor de la aceleración angular, el valor de la fuerza de roce y el valor de la normal. Muy sencillito despejar la normal. Alfa se puede reemplazar acá como A sobre R, y nos queda básicamente la primera y la tercera con 2 ecuaciones y 2 incógnitas, la fuerza de roce y la aceleración lineal, y se despeja y tenemos estos resultados. La aceleración da 4/3 de T sobre M, 4/3 de la fuerza aplicada sobre la masa, 4/3 mayor que 1, o sea que esto se acelera más que si lo tironearan como una partícula con una fuerza T. ¿Sí? Se acelera más que si fuera una partícula de masa M con la fuerza T aplicada y sin roce. Eso ya puede sonar extraño. ¿Y por qué va a ser más grande la aceleración que la que provee la fuerza T? Hay una sola respuesta posible, y es que la fuerza de roce no va para atrás, va para adelante. Va para adelante y ayuda a la tensión. De hecho, despejamos de acá la fuerza de roce, que la habíamos puesto con signo menos acá, y esperamos que FR sea un número positivo. Y cuando despejamos FR, nos da un número negativo. Nos da menos 1/3 por T. ¿Cómo se interpreta? Que la fuerza de roce va al revés que como la dibujamos. Estamos trabajando con componentes. Cuando uno pone el signo menos y la letra, típicamente pensamos que pusimos el signo correcto y el módulo. La componente negativa la escribimos como un signo a la vista y un módulo. Si FR salió negativo, significa que el menos del resultado con el menos que habíamos puesto hace un más, y que estaba sumando a la tensión. Significa que apunta hacia la derecha. Entonces, cuando pasa esto, uno debe interpretar lo que calculó, o decir, no me gusta porque salió negativo y no me gusta, debe ser que la fuerza iba al revés, borra todo, agarra otra hoja y hace el problema de nuevo con la fuerza hacia la derecha. Y cuando la calcula le va a dar T sobre 3, 1/3 por T. Así que la fuerza de roce no es como estaba dibujada. Yo, para sacarme la mala sensación de que nos dio al revés, al final lo dibujé para interpretar los resultados. Así es esto, y por eso la rueda gira, se acelera con más aceleración que la que le daría la fuerza T sola, porque la fuerza de roce ayuda. Si no hubiera fuerza de roce, probablemente este punto de apoyo patinaría hacia aquel lado, y la fuerza de roce se opone a ese patinón. Esa es una interpretación. No es porque se opone al deslizamiento, no es cinética, es estática. Pero uno puede argumentar, si no hubiera fuerza de roce, si tuviera apoyo de hielo, cuando lo tiro de allá arriba, en lugar de rodar sin deslizar, patinaría. ¿Cómo patinaría? Bueno, con esta fuerza aplicada acá arriba, patinaría para atrás. Y entonces la fuerza de roce lo impide y logra la condición estática. Bien, se hizo largo, pero lo hacemos completo, porque es un ejemplo muy importante. Si queremos resolver el problema trabajando con el eje en el centro de masa,
La suma de fuerzas es igual, son las mismas fuerzas, pero los torques respecto del centro de masa, volvemos al dibujo, tendría torque respecto del centro de masa de la fuerza T con signo más, horario, y de la fuerza de roce también con signo más, por lo menos como estaba dibujada. Y respecto del centro de masa, el peso no hace torque y la normal tampoco, porque su línea de acción pasa por el centro de masa. Entonces, la rotación respecto del eje instantáneo se plantea con dos fuerzas que hacen torque, las dos con el mismo signo, y nos queda aquí abajo torque de la tensión aplicada allá arriba, más torque de la fuerza de roce aplicada en el punto de apoyo abajo, igual a momento de inercia por aceleración angular. ¿Y qué pasó con el momento de inercia? Estamos poniendo el momento de inercia respecto del centro de masa. Tiene que ser consistente respecto de dónde calculo los torques, respecto de dónde pongo el momento de inercia. Y bueno, el vínculo es el mismo, y si despejan de acá, tienen los mismos resultados. ¿Sí? Entonces el resultado quedó acá escrito: aplicando una tensión, aparece una fuerza de roce que es, en esta dirección, una tercera parte en módulo de la fuerza aplicada. ¿Sí? Y la aceleración del centro de masa es 4/3 por T sobre M. Y la aceleración angular, bueno, se despeja como A sobre R. Bien, presten atención a este problema, por favor. Hay varios en la práctica. Hay problemas de estos sobre planos inclinados. Hay problemas donde el cuerpo se acelera, donde se frena, donde la fuerza está aplicada en el medio. El del rodillo de pintura, que tiene un ejército que pasa por acá y una manija. El pintor aplica fuerzas en el centro de masa. Entonces, bueno, hay que reconocer la situación para reconocer la fuerza, reconocer los torques. Y si hay rodaduras sin deslizamiento, está el vínculo entre A y alfa, y eligen una de las formas de trabajar la rotación, eligen el eje. Bien, seguimos en otro tramo.